El lugar correcto se llama el título de este mensaje. Y quiero leer un versículo solamente en el Salmo 84:10. Y de allí voy a comenzar. Y dice este salmo: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en moradas de maldad. Sabe que los atrios era el lugar de sacrificio. Los atrios era el lugar donde uno traía su ofrenda para perdón de pecados, su agradecimiento a Dios. Era allí, en los atrios, se celebraba todo eso. En un momento, en esta semana, me hice una pregunta. La pregunta era: si en algún momento estoy conversando con alguien y esa persona quizás me pregunta a su vez, ¿cuál es el mejor momento que has pasado en la presencia del Señor? Rápidamente se vinieron dos imágenes a mi cabeza, dos momentos, entre muchos que tardaron un poquito más, segundo, tercero, cuarto lugar quizás. Y uno de ellos era en un campamento de jóvenes. Tenía aproximado 13 años. Y durante esa reunión, durante ese culto, Dios había tocado mi corazón. Pero al terminar la reunión, todos volvieron a sus actividades, cada uno volvió a hacer lo que tenía que hacer. Quizás estaba pronto el almuerzo, no recuerdo. Pero yo necesitaba un tiempo más con Dios. Y estaba por ahí en algún momento, en algún lugar, había una explanada. Esa explanada había una cancha de vóley allí que habían armado. Y cuando terminaba la cancha, a los poquitos metros, había una pendiente. Tomé un tiempo y me senté en esa pendiente. Solo estaba allí en ese lugar. Y entre lágrimas de arrepentimiento, le pedí a Dios que perdone mis pecados. Le pedía a Dios que sea Él mi Señor. Le pedía que sea mi guía. Desde ese momento entregué mi vida al Señor. Si bien había nacido en una cristiana, como se dice, mi abuelo pastor, mis padres siempre estuvieron en la iglesia, pero hay un momento en la vida de todos nosotros que tenemos que tomar la decisión de seguir a Cristo o no, de acercarnos a Él. Es más, Él nos llama. Y aún estando allí en ese momento, pedía que Él sea mi Señor, mi Salvador. Y allí también fue una de las primeras veces que le prometí que le serviría toda mi vida. Porque hubo muchas más. Pasando ese tiempo, ni recuerdo cuánto tiempo habrá sido, era la otra que le decía que me acuerdo. No cambiaba mucho la situación. Estaba delante del Señor el mismo pecador, pidiendo perdón por sus pecados. En ese momento quizás no estaba sentado al aire libre, pero sí estaba de rodillas en una reunión, sintiendo cómo Dios abrazaba a un pecador arrepentido y perdonaba sus pecados, restauraba y sentía su amor. Quizás habrás tenido uno o muchos de estos momentos también en tu vida.
Estos momentos tan especiales de los que les conté, lo llamativo es que no sucedieron en una plataforma. No me pasó cuando estaba predicando, ni siquiera cuando estaba dirigiendo un culto, cantando en el coro. No. Fue cuando mi corazón se rendía a sus pies. Fue cuando mi espíritu le decía, te necesito. Fue cuando estaba junto a la cruz, literalmente de rodillas, con un corazón arrepentido, pidiéndole perdón y que Él cambie mi vida. Amén. Así suceden los momentos más especiales. Escuchamos hoy en día, qué culto glorioso. Y de pronto, sí hay cosas que son hermosas compartirlas y que sucedan en nuestras reuniones. Pero el momento más especial que vas a tener tú con Cristo es de rodillas ante Él, cuando sepas que Él ha perdonado tus pecados, cuando creas eso. Quiero también mostrar algunos ejemplos de algunos que han sido perdonados, y quiero ir a la cruz. Vamos conmigo a Lucas capítulo 23, y desde el versículo 39, Jesús había sido crucificado y junto a Él había dos malhechores. Siempre me imagino que el que le habló con Cristo es el que estaba a la derecha, y el otro, el que no quiso aceptar a Cristo, estaba a la izquierda. No sé, siempre me imagino eso. Versículo 39 dice, y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. No le estaba pidiendo que salve su alma, sino que si tenés tanto poder, hace que bajemos de esta cruz y sigamos nuestras vidas tranquilos, porque la sentencia de muerte ya estaba sobre ellos. Eso es lo que le estaba queriendo decir. Pero quizás el amigo lo conocía y conocía esa ironía con la cual hablaba. El versículo 40, respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condición. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, allí dejó de hablar a su amigo, comenzó a hablar a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Fue toda la charla que tuvo con Jesús. Fue todo su expresión, fueron todas sus palabras. Entonces Jesús le dijo, de cierto, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Una oración que había sido escuchada. Como ya le había dicho, a cada uno de sus lados estaban dos que habían sido condenados. El clamor, uno al clamar por misericordia, encontró salvación para su vida. Quizás con las palabras que le salieron, con las palabras que tenía a mano, pero como sabemos, Jesús, más que las palabras, conoce nuestros corazones y la intención de nuestro corazón. Podemos venir delante de Él, levantar nuestras manos, ceñir nuestros ojos tan fuerte hasta que salgan lágrimas y a veces hasta arrodillarnos. Pero Él conoce la intención del corazón. Conoce cuando verdaderamente hay arrepentimiento y cuando no lo hay. Mientras que del otro lado estaba
el otro malhechor, el otro que había hecho pecado, pero por su arrogancia, orgullo y esas ganas de burlarse, no abría su boca para pedir por su vida. No creyó al Señor, no creyó que podía salvarlo. Solo había abierto su boca para burlarse. ¿Y sabe lo que a él le sucedió? No halló salvación. La Escritura no nos cuenta que Dios tuvo misericordia con él. San Juan capítulo 3, versículo 18, dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. El que en él cree no es condenado. Este que había dicho: Señor, acuérdate de mí, no fue condenado. Recibió salvación, recibió perdón. Pero el otro que no creyó, la Escritura no dice, por lo tanto no recibió salvación. Estaban el mismo día, la misma situación, podríamos decir el mismo culto. Quizás hasta hayan sido condenados por el mismo pecado, pero uno halló salvación y el otro no. ¿Qué hizo la diferencia? Podríamos decir el mismo día, el mismo culto, el mismo pastor, las mismas canciones, pero no era la misma actitud. No era el mismo corazón, no era el mismo arrepentimiento. La cruz es un lugar de muerte, un lugar donde el pecado ha sido crucificado, un lugar donde murió Jesucristo por el pecador. La cruz es un significado de maldición, donde Jesús se hizo maldición por mí, donde Jesús tomó el lugar que a mí me correspondía y fue clavado allí. A su vez, la cruz es el lugar de salvación. Debajo estábamos viendo que en esa cruz estaban los malhechores allí al lado, pero había gente también debajo de esa cruz. Y uno de los que quiero remarcar era Juan, uno de sus discípulos, el único de los apóstoles que no se había escapado, el único de los apóstoles que no lo había abandonado a Jesús, el único de los apóstoles que fue y estaba allí a los pies de la cruz sin importar lo que podía pasar, porque su vida estaba en juego. Podían matarlo también, podían crucificarlo también, simplemente porque haya sido uno de ellos. Decía así en San Juan 19, 25. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, ahí era Juan, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Este discípulo era el que lo llamaban el discípulo amado. Fue uno de los que siempre estuvo con Jesús. Fue uno de los que, pase lo que pase, no le importó y estaba en el lugar correcto. Siempre estuvo dispuesto a obedecerlo en todo. Cuando el Señor necesitaba algo, allí estaba. Este joven muchacho, este joven que amaba al Señor, este joven que era
capaz de hacer cualquier cosa. No era un joven perfecto. Tenía muchas ambiciones. Y había cosas que el Señor todavía tenía que cambiar. En un momento, él junto con su madre le pidió que si podía estar sentado en el trono, al lado del trono, él y su hermano. En otro momento, había pedido al Señor que le dé la autoridad para poder prender fuego a una ciudad. Mira, sí, este Juan, ay, el discípulo amado, pobrecito el Juan, ay, chiquitito, ¿no? Terrible era Juan. Terrible. Dice Lucas 9:54, y viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, eran hermanos, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Ese era el amor que Juan tenía por las personas. Señor, liquídalos. No pueden ponerse en contra tuya o de nosotros. Esto había en Juan. Aún así era el discípulo amado. No significa que ese espíritu quedó en él. El Señor fue haciendo la obra, fue transformándolo. Juan era también aquel que pudo ver a Jesús transfigurado. Escuchó la voz de Dios. Como dice allí en Mateo 17, 1 y 2, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Qué cosa impresionante poder estar en el lugar preciso, en el momento justo. Qué cosa poder estar en el momento que el Señor se manifiesta. Y sabes, para que eso suceda, que no sabes cuándo Él lo hará, tienes que aprovechar todos los momentos. Juan no desaprovechaba ni uno. Pedro era otro de los que siempre estaba en todas. Escuchó la voz de Dios, dice 17, 5 y 6. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aún aquí una voz desde la nube que le decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. ¿Sabe la voz de Dios hablando allí en ese momento? Y diciendo, este es mi Hijo amado, Jesucristo. Oigan su voz, obedezcan su voz, sigan a Él. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor, dice. Qué cosa impresionante, la voz de Dios como un estruendo, hablando allí en presencia de ellos. Es bueno que estemos aquí, decía Pedro, hagamos unas casitas y nos quedemos acá para contemplar la gloria del Señor. Wow. Estar en el lugar correcto. Juan había entendido perfectamente lo que era el amor. Juan había entendido que ni siquiera él era digno de ser amado. Fue uno de los que más escribió acerca del amor, primera de Juan 4:10, y en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Así fue el amor de Dios. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Y en esto consiste el amor de Dios. Dice, no en que yo haya hecho algo, yo no pude hacer nada, sino que Dios mismo amando a la humanidad, Dios mismo enviando a su Hijo a morir por nuestros pecados. Eso sí era amor.
Y Juan entendía, yo no soy digno de que Él me ame, yo no soy digno de que pueda morir por mí. Y me imagino que eso también se le cruzaba cuando estaba allí a los pies de esa cruz. ¿Por qué tenés que morir por mí? ¿Por qué, Jesús, si vos no lo mereces? Yo te conozco, yo sé cómo sos. Yo sé que no hiciste nada, ¿por qué tenés que morir? Bueno, de última me quedo aquí al lado de la cruz. Si me crucifican a mí está correcto, yo me lo merezco. Juan había entendido que no había un lugar mejor que a los pies de la cruz. No había un lugar más alto que estar a los pies de Cristo. ¿Sabe? Allí en ese lugar había otra mujer, una que se llamaba María Magdalena, una de las mujeres que sirvió a Jesús durante todo su ministerio. Y si hay algo que podemos aprender de ella, era ese corazón ferviente por el Señor. Era un agradecimiento constante hacia Jesucristo. No le importaba servir con todo lo que ella era, sino que también servía con todos sus bienes. Me imagino que ella fue una de las que, como se dice, palanqueó el ministerio de Jesús. Mira, Jesús la liberó de 7 demonios echó fuera de ella. Y todo lo que ella hacía era en agradecimiento a Cristo, en agradecimiento a esa libertad, a esa nueva vida, a esa salvación que había dado por su vida. Y podemos ver aquí a una persona que quizás tenía todo el dinero que necesitaba, pero no tenía paz, no tenía Cristo, no tenía salvación. Y encontró la salvación en Jesucristo. Desde allí no era lo importante el dinero, desde allí era importante servir a Jesús. Amén. La libertad que había dado Jesús a su vida la llevó a estar a los pies de la cruz. Cuando aún todos sus discípulos fueron disipados, cuando aún todos sus discípulos, quizás acobardados y con miedo, se escaparon, esta mujer llena de valentía quedó allí a los pies de Cristo junto con Juan y las otras mujeres. Ella presenció la crucifixión de Jesucristo. Ella fue la que iba a ungir el cuerpo de Jesús cuando encontró la tumba vacía ese domingo. Mira, ¿tú quieres ver cosas grandes de Dios? Síguele, sírvele, obedece. Y vas a poder ver y hacer cosas impresionantes por Dios y para Dios. La tibieza no nos va a llevar a ningún lugar. Es un corazón ferviente el que te va a llevar a los pies de la cruz. En un momento del ministerio de Jesús, había sido invitado por un fariseo a su casa. En ese momento, cuando entra Jesús a esta casa, y vayamos a Lucas capítulo 7, versículo 36, allí también entró una mujer. Dice la Escritura, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora,
recuerde bien esto, que era pecadora. Al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Es un perfume muy caro. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Mira esta actitud de esta mujer. Era una mujer pecadora. Había venido casi por detrás. Me imagino que tratando de meterse entre la gente y hasta llegar a los pies de Jesús. Ni siquiera quería sentarse a esa mesa. El fariseo estaba enfrente de Jesús y decía: ¡ay, Jesús! Si fueses profeta, si supieses quién es esa mujer, no te dejarías tocar los pies, no te dejarías besar, no te dejarías lavar los pies. Pero como Jesús conocía la intención, como Él conocía el corazón, allí pudo hacerle entender al fariseo: a quien mucho se le perdona, mucho ama. Y lo dice así en versículo 47. Lo que tú estás viendo que está sucediendo, dice: yo entré a tu casa, no me diste beso. Esta de que llegué ha besado mis pies. No lavaste mis pies. Ella lo ha lavado con sus lágrimas y lo está enjugando con sus cabellos. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. ¿Por qué? Hubo una actitud de arrepentimiento, hubo una actitud de saber que Él es el Salvador, Él puede quitar este peso, esta carga, puede quitar mi opresión. Y así fue delante de Jesús. Dice: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Quiero preguntar algo. ¿Cuántos pecados tienes que tener para que Él te perdone? ¿Y cuántos pecados tienes que tener para que realmente seas agradecido? ¿Sabes que el pecado, por más grande que sea o más pequeño que sea, es pecado? Y sabes que va a arruinar tu vida. Y el pecado, por más pequeño que sea, no vas a entrar en el reino de los cielos. No, Jesús, pero mirá, si yo lo único que hice, una vez robé un caramelo, está todo bien. ¿Te arrepentiste por eso? Pero si es un caramelo no pasa nada. Hay que arrepentirse también por eso. Pero no, mirá, aquel lo que hizo, aquel robó un gran banco. Ese sí no tiene perdón. El mismo pecado, quizás distinto tamaño, distinta, y quizás hasta juzgado igual y la sentencia casi igual. Pero a quien que reconoce que sus pecados le son perdonados, a quien que reconoce que no es digno de ser perdonado, ama mucho. Solo quien es perdonado puede amar. No puedes amar a Dios si no te sientes perdonado. No puedes amar a Dios si te crees justo. No hay justo, no hay uno. Dice: por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No puedes estar y todos pecaron, pero yo no. Sí, también. Pero yo soy pastor. También. Todos.
Solo quien reconoce que no es digno para estar delante de su presencia es quien puede adorar a Dios. ¿Qué te hace estar delante de su presencia? El agradecimiento y el arrepentimiento. ¿Cuántas veces pensamos que para acercarnos a Dios tenemos que ser santos? Nos olvidamos. Pero este va a tu iglesia. Y sí, la iglesia es el lugar donde van los pecadores que necesitan arrepentimiento. Pero a este lo vas a recibir en tu iglesia. Sí, a ese lo voy a recibir a mi iglesia. Porque necesita perdón. La iglesia es un hospital. Jesús decía que los sanos no necesitan de médico. Así que si sos un pecador, si estás roto, si tu vida está destruida, estás en el lugar correcto. Si necesitas salvación, estás en el lugar correcto. Lo único que necesito para acercarme delante de Dios, lo único que necesito para conseguir la salvación es estar arrepentido y ser agradecido. Porque puedo tener la arrogancia de saber que soy un pecador y decir, a mí yo no necesito. Y ser como ese que estuvo del otro lado de la cruz de Cristo. Burlarse de Él. Pisotear la sangre de Cristo. Burlarse de una salvación tan grande que nos ha dado. Nunca escuches las voces. Esas voces que vienen a tus oídos, esas voces que vienen a tu mente, que te dicen, no te van a recibir. Tu pecado es imposible de ser perdonado. No tenés perdón de Dios. Ahora, y si ya has sido perdonado por algún pecado, sea grande o sea chico, y lo volviste a hacer, y esas voces nuevamente allí torturándote, ¿viste? ¿Viste que no serví? ¿Viste que de nuevo fallaste? ¿Viste que Dios no puede confiar en vos? ¿Viste que tantas veces le dijiste, Señor, te seguiré, te serviré, te amo, y le falla? Y te digo, ¿y recuerdas al hijo pródigo? Que estando en la condición que estuvo, dijo, voy a volver a la casa de mi padre. Quizás volvió con todos los temores que tenía. Pero el padre, ¿qué hizo el padre? Lo estaba esperando con los brazos abiertos y casi no le dejó abrir su boca, sino que lo recibió, cambió sus vestiduras, anillo, hizo fiesta. Porque dice que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Amén. Y si después de esa vez vuelve a fallar, te digo algo, vuelve. Nuevamente vuelve, porque Cristo te está esperando. Nuevamente vuelve porque sus brazos de amor están extendidos. Nuevamente vuelve porque es su gracia, su misericordia. Tú no la entenderás, los fariseos no la entenderán, el mundo no lo entenderá. Pero es Cristo esperándote nuevamente. Hay una sola cosa que sí o sí tiene que haber en ti: arrepentimiento. Arrepentimiento es esa confirmación de decir, sí, yo soy así. Yo lo hice. Yo necesito el perdón. Yo no soy digno de recibir la salvación. No soy digno de que me ames. No soy digno de que me perdones.
¿Y sabes por qué? Porque cada vez que Dios hable a tu corazón, que el Espíritu Santo te diga, vuelve, no tardes en volver. Porque es allí donde Dios te ha llamado, Dios está golpeando a tu puerta, Dios ha marcado tu vida. Y como dice en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, ¿qué sucede? No lo echo fuera. Jesús no desprecia al pecador. Jesús no desprecia a aquel que vuelve a Él arrepentido. Y mira, si un pecador arrepentido, si uno que ha sido liberado, no debe estar a los pies de Jesús. San Juan 8:37 dice: y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido 7 demonios. Habían salido los demonios, perdón. Sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Claro, aquel que es perdonado, aquel que es liberado, ¿sabe lo que hace? Vuelve al lugar donde ha sido amado, vuelve al lugar donde ha sido perdonado, y es Cristo. Es esa cruz, es ese lugar de amor, es ese lugar de misericordia, es ese lugar de salvación. Quien es perdonado, quien es amado, sabe lo que sucede, no se mueve de los pies de Cristo. Es el lugar, es el mejor lugar que puede existir. El corazón de aquel queda unido a Dios, queda ensamblado con Cristo. Como decía el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe. En del Hijo de Dios, el cual, ¿qué pasó? Se entregó a sí mismo por mí. El lugar más cercano a Jesús, ¿sabes cuál es? De rodillas a los pies de la cruz. Si subes, bajas. Cuando tú te bajas, cuando tú te humillas, es allí donde eres exaltado. El arrogante va a descender. Los pies de Cristo es el mejor lugar que podemos estar. Como contaba en ese testimonio al principio, en ninguno de los 2 que conté al menos estaba quizás saltando o gozoso en su presencia, que está bien. Pero había un lugar más alto, y es estar a los pies de Cristo. Quiero invitarte hoy, que así como también hablábamos el domingo, examinarnos, puedas venir delante de Dios en agradecimiento porque tus muchos pecados te son perdonados, o simplemente venir ante Él a decirle: perdóname, porque una vez más he fallado. Y quizás las voces te digan: pero si la semana pasada pediste perdón por eso. Sí, pero volví a fallar. Nuevamente busca un lugar a los pies de Cristo. Dile: perdóname. Y Él va a perdonar tu vida, Él va a restaurar tu corazón, va a devolverte la paz y la alegría que solamente Él puede dar.